gripe española, también conocida como la Gran Pandemia de Gripe, la epidemia de gripe de 1918, la pesadilla y la cucaracha, fue una pandemia de gripe de inusitada gravedad, causado por un brote de influenza virusa del subtipo H1N1 que mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo entre 1918 y 1919. 2. Se cree que ha sido una de las más letales pandemias en la historia de la humanidad. Muchas de sus víctimas fueron adultos jóvenes y saludables, a diferencia de otras epidemias de gripe que afectan a niños, ancianos o personas debilitadas. La enfermedad se observó por primera vez en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos el 11 de marzo de 1918. Un investigador asegura que la enfermedad apareció en el condado de Haskell, Kansas en enero de 1918. 3. Los aliados de la Primera Guerra Mundial la llamaron gripe española porque la pandemia recibió una mayor atención de la prensa en España que en el resto del mundo, ya que España no se vio involucrada en la guerra y por tanto no censuró la información sobre la enfermedad. La tasa de mortalidad de la pandemia de 1918-1919 no se conoce, pero se estima en el 2,55% de la población de la Tierra de aquel tiempo, y que el 20% padeció la enfermedad. La gripe pudo haber matado 25 millones de personas en las primeras 25 semanas. Como comparación, el SIDA mató 25 millones en los primeros 25 años. Algunas estimaciones sitúan la cifra final de muertos en más de 50 millones, puede que incluso 100 millones. Se estima que en la India murieron 17 millones, aproximadamente el 5% de la población de aquella época, alcanzando una mortalidad del 20% de la población en algunas zonas. En el ejército de la India, al menos el 22% de las tropas que se enfermaron murieron. En los Estados Unidos, cerca del 28% de la población padeció la enfermedad y de 500 a 675 murieron. En Gran Bretaña murieron 200. En Francia más de 400. En Alaska y Sudáfrica, murieron comunidades enteras. En Australia murieron unas 10 personas y en las Islas Fiji murió el 14% de la población en solo 2 semanas, mientras que en Samoa Occidental el 22%. Tras registrarse los primeros casos en Europa, al parecer en Francia, esta pasó a España, un país neutral en la guerra y que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias, de ahí que, pese a ser un problema internacional, se le diera este nombre por parecer en las informaciones de la época que era la única afectada. España fue uno de los países más afectados con cerca de 8 millones de personas infectadas en mayo de 1918 y alrededor de 300 muertes a pesar de que las cifras oficiales redujeron las víctimas a solo 147-114. En México, el estado más afectado por esta epidemia fue el estado de Nuevo León, en el cual del 1 de octubre al 15 de diciembre murieron 15 personas, cuando la población en el estado era de 336 habitantes. El 6 de febrero de 2004 en Science se publicó un artículo realizado por 2 equipos de investigadores, uno dirigido por Sir John Skell, director del Instituto Nacional de Investigación Médica National Institute for Medical Research, de Londres y otro por el profesor Ian Wilson del Scripps Research Institute de San Diego. Habían obtenido la síntesis de la proteína hemaglutinina responsable de la epidemia de 1918 de gripe española juntando ADN procedente del pulmón de una mujer inuit encontrada en la tundra de Alaska y de muestras preservadas de soldados estadounidenses de la Guerra Mundial. El 5 de octubre, 2005 también en Science, se publica por primera vez en la historia la reconstrucción de un virus totalmente extinto, el virus de la gripe de 1918 H1N1. El virus fue totalmente reconstruido in vitro a partir de las secuencias obtenidas del análisis de muestras históricas de tejidos realizadas por el grupo de Jeffrey Taubenberger 5. Según el informe, después de varias décadas los científicos lograron recrear el virus con ayuda de técnicas de genética inversa, para volverlo a la vida en un laboratorio de bioseguridad de nivel 3, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta. Sus efectos fueron estudiados en ratones, embriones de pollo y células pulmonares humanas, empleando para ello diversas versiones fabricadas con genes de otros virus gripales, y así efectuar comparaciones y descubrir los elementos que lo hicieron tan mortífero. Al igual que el original, el virus reconstituido mató en pocos días a los ratones, y se comprobó que también mataba a los embriones de pollo.